Junto al manantial de un río transparente vivía la tribu de los indios Arikara, una joven muy bella que superaba en hermosura a todas las demás jóvenes de la región. Sin embargo, esa bonita muchacha huía de la gente y evitaba jugar con otros niños de la tribu de su edad. Cuando acababa de arreglar su tipi, llamaba a su perrito negro con manchas blancas y desaparecía inmediatamente por el bosque o la pradera. Le encantaba estar con él. Allí pasaba horas y horas conversando también con los pájaros y con los animales más pequeños, ya que se comunicaba entre ellos. También lo hacía con las flores y los árboles. Sabía hablar el mismo idioma que ellos, pues ella estaba completamente conectada con la naturaleza. Cuando la muchacha alcanzó la edad casadera, los jóvenes empezaron a cortejarla. A todos les hubiera gustado convertirla en su esposa. Aún sentía en el fondo de su corazón que ella nunca sería capaz de entregar a un hombre su amor verdadero. Mi hogar es la pradera y el bosque, explicaba quienes pedían su mano. Yo pertenezco al mundo de los que corren a 4 patas, de los que vuelan, de las criaturas que florecen en la hierba y de las que tienden sus ramas en los árboles hacia el cielo. Son todos amigos míos y es con ellos con quien me entiendo mejor. Es la madre naturaleza, es la tierra, es estas praderas, estos bosques, este olor a hierba mojada, este aire que me nutre, que me sana. La abuela, cuya preocupación por su nieta crecía, al verla cada vez más triste, la llamó un día para decirle: «Veamos, esto no puede seguir así, hijita mía. Tienes que casarte y criar a tus hijos futuros. Nuestra tribu desaparecerá si no hay niños». Y la abuela insistió tanto y suplicó tanto a su nieta que se casara, que ésta acabó por resignarse, diciendo así: «Haré lo que quieras, abuelita. Me casaré con quien sea. No importa con quién. El primer novio que se me presente será mi esposo. Pero te advierto que de esta unión no saldrá nada bueno. Soy diferente de las demás muchachas. Y la madre naturaleza no desea que yo me case». 3 días después de su boda, la joven fue a visitar a su abuela. Triste y abatida, se sentó en un rincón, sin decir ni media palabra. «¿Por qué estás tan cabizbaja, pequeña mía?», se preocupó la abuela. «¿Acaso te maltrata tu marido?». «Oh, no, todo lo contrario. Él me colma de todos mis deseos. Si se lo pidiera, incluso me traería la luna con sus manos. Lo que sucede es que no puedo amarlo». Dicho esto, se levantó y se dirigió lentamente hacia el bosque. La abuela, asustada, siguió sus pasos a hurtadillas. La descubrió sentada al pie de un viejo arce. «Hijita mía, cuéntame con toda sinceridad lo que te atormenta», dijo la abuela sentándose sobre una piedra
al lado de su nieta. «Recuerda, abuela, lo que te dije», contestó la joven dando un profundo suspiro. «Es que no quería casarme. Ahora sufro una gran desesperación. No amo a mi marido, aunque sea un hombre honesto y amable. Yo no pertenezco a este mundo. Soy de otro. Pertenezco a la naturaleza y quiero volver con ella». La abuela se levantó y, sin pronunciar palabra, regresó al campamento, dejando a su nieta sola con sus pensamientos. Pronto la noche envolvió el lugar con su negrura y la joven todavía no había regresado del bosque. Al día siguiente, en cuanto amaneció, los jóvenes de la tribu partieron en su búsqueda. La descubrieron en la cumbre de un monte que dominaba la pradera. La mitad inferior de su cuerpo se había transformado en piedra. Los muchachos, asustados, regresaron corriendo a la aldea. El jefe convocó enseguida a todo el mundo y juntos partieron hacia la pradera. Cuando llegaron a la cima del monte, el jefe sacó su pipa sagrada para que el gran espíritu la iluminara, pero ella volvió la cabeza. «No rechazo el humo de la pipa sagrada por falta de respeto hacia las leyes de nuestra tribu, solo que me aparto de la gente entre la que he vivido. Tenéis que saber que yo pertenezco a la naturaleza y fusionada con ella debo de estar. Cuando ya no esté en este mundo con vosotros, me sentiréis en todas las partes de este bosque, gracias al perfume de estas flores. Me reconoceréis en el vuelo del pájaro, me escucharéis en el dulce murmullo de las hojas y las ramas de estos árboles». Con estas palabras, la otra mitad de su cuerpo también se transformó en piedra. Y el perrito que aguardaba sus pies se petrificó a su lado. Desde entonces la joven de piedra continúa erguida e inmóvil entre sus hermanos, las flores, los pájaros, las piedras, las nubes que navegan por el gran cielo.